Me permito presentarles la escuela taller del día de hoy. Se llama Inteligencia Emocional, Estrategias de Prevención y Afrontamiento para el Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Entorno Escolar. Para el día de hoy tenemos la participación de la Universidad San Buenaventura. Más adelante les voy a presentar el ponente del día de hoy. Para abrir este espacio tan significativo para nosotros y como es de costumbre para nosotros como colegio, vamos a empezar nuestra jornada con la oración de la familia caroísta. El día de hoy nos colabora una familia de grado 11, un estudiante nuevo, una familia nueva que ha venido participando en todos los procesos del colegio de manera muy activa. Les damos la bienvenida. Es el estudiante Juan José Peralta Bermúdez y la señora Jenny Marcela Bermúdez Amaya. Buenos días. Buenos días. Agradecemos también, me presento. Soy Marcela Bermúdez, mi hijo Juan José Peralta de 11B y estamos muy orgullosos de pertenecer a esta familia caroísta. Entonces empezamos. Señor, haz de nuestra familia caroísta una comunidad invadida por el Espíritu Santo. Que nuestros ojos vean que tú eres la luz que alumbra nuestro camino. Que nuestra alma sienta el gozo de llevarte muy dentro. Que nuestros silencios sean para hablar contigo y escucharte. Que nuestro corazón reciba con humildad el amor que tú nos das. Y que nuestras oraciones crean ante ti el cambio que debemos tener. Señor, queremos vivir bajo tu mirada, caminar sin cansancio hasta encontrarte. Y así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor nos da. Que con nuestro proyecto de vida como padres caroístas logremos ser luz y claridad para todos nuestros hijos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Es nuestro proyecto caroísta, ¿no? Y pues esa formación espiritual en cada una de las cosas que nosotros hacemos debe estar siempre impresa, de tal manera que nos contagiemos de ese amor y de ese apoyo también por el otro y que podamos seguir construyendo este proyecto con el fin de mejorar también todas las conductas y situaciones que se nos presenten en el diario. Bueno, me permito presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, el psicólogo Andrés Araujo, psicólogo especialista en intervención y crisis, magíster en psicología clínica con experiencia en intervención de trastornos emocionales, docente universitario e investigador de la Universidad San Buenaventura de Colombia. Te damos la bienvenida, Andrés. De antemano te agradecemos el espacio, te agradecemos el tiempo que le has dedicado a esta presentación. En oportunidades anteriores también tuvimos la gratitud de tenerte siendo parte del proyecto caroísta. El objetivo de nuestra charla del día de hoy es... Compartes la otra diapositiva, Juanito. El objetivo es promover la psicoeducación ante el consumo de sustancias psicoactivas a través del conocimiento y la promoción de la inteligencia emocional como estrategia para fomentar estilos de vida saludables en nuestra comunidad. Entonces, me parece súper importante que hoy vamos a abordar este proceso desde la psicoeducación. Reconocer que es una necesidad que se presenta, es un riesgo psicosocial y es interesante, es importante asumir esta responsabilidad desde el trabajo en equipo. Entonces, muchísimas gracias, Andrés, te damos la palabra y podemos empezar con nuestro espacio de Escuela de Familia. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias pues a todas las familias por darme la bienvenida. Les quisiera pedir que si pues me pueden confirmar si me escuchan bien en este momento y pues voy a empezar a compartirles en este momento
la presentación para que también me puedan indicar si lo pueden ver en este momento. Me confirman porfa si me escuchan y ven la presentación. Yo lo escucho, pero no veo la presentación. No se ve la presentación. Un momento. No la están viendo. Ahí la ven. Juanito, ¿tú puedes por favor ayudarnos presentando? Sí, porque le doy compartir y la baja de una, no sé por qué. Ya está ahí. Ya la tenemos gracias a nuestro ingeniero Juan Carlos Blanco. Listo. Denme un segundo, que ahora no lo encuentro. Laura, creo que tengo problemas porque yo no estoy viendo la presentación que ustedes compartieron. Juanito, ¿la pasas? A ver. Buen día para todos. En este momento estoy viendo la presentación. Ok, yo en este momento estoy viendo la cámara de Laura. Yo no estoy viendo la presentación. Buenos días a todos. La presentación se está proyectando. Buenos días a todos. La presentación se está viendo normalmente. Okay. Bueno, denme un segundo. Voy a tener acá al inicio porque no sé qué está sucediendo, si soy yo, pero bueno. Laura, qué pena con ustedes. Me voy a salir un segundo de la reunión y voy a volver a ingresar porque realmente yo no estoy viendo la presentación, solo estoy viendo la cámara, pues la cámara de ustedes. Dale, salte y te vuelves a conectar. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar a que Andrés logre conectarse, o bueno, está conectado, pero que logre ver la presentación o que él la pueda lograr. Antes de esto ya habíamos revisado que hubiese conexión y Juanito nos habíamos dado cuenta que sí se veía, pero no sabemos qué pasó ahora. Entonces les pido un poquito de paciencia para que logremos una buena charla para el día de hoy.
Listo. Bueno, ahora sí, buenos días, ya puedo ver la presentación. Ahora sí, Sí, ya listo. la puedo ver. Listo, Andrés, ya. Bienvenido, el espacio es tuyo. Problemas técnicos que se solucionan fácilmente. Muchas gracias y pues qué pena por este inconveniente. Entonces, bueno, como lo decía ahorita Laura, la idea de este espacio es poder dar a conocer algunos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta en lo que es este consumo de sustancias, qué son las sustancias psicoactivas, pero además también el poder conocer e identificar cuáles son estos tanto factores de riesgo como factores protectores que nos pueden llevar a nosotros como familia, como institución, pero también como entorno social a poder conocer e identificar qué podemos hacer para prevenir, pero también para ayudar a las personas que ya se están o que ya han estado presentando un consumo de sustancias. Entonces, pues como lo decía Laura ahorita, la charla o este espacio lo denominamos inteligencia emocional, estrategias de prevención y afrontamiento para el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno escolar. ¿Me regalas la siguiente? ¿Cuál va a ser como nuestra agenda o los temas que nosotros vamos a tratar? Y es, ¿qué son las drogas? ¿Qué son las sustancias psicoactivas? O pues los SPA, que pues esta es como la abreviatura de sustancias psicoactivas. ¿Cómo se clasifican? Nosotros vamos a darnos cuenta ahorita que tenemos 3 clasificaciones diferentes de lo que son las sustancias psicoactivas, entonces vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué es un consumo problemático de las sustancias psicoactivas? Pero además, ¿qué diferencia hay entre ese consumo problemático y una adicción? ¿Mm? ¿Cuál es como esa diferencia? ¿Cómo puedo identificar un consumo problemático en mi entorno? Y pues digamos también pues en el rol que nosotros desempeñamos tanto como profesores, como padres o como acudientes o cuidadores de algunos adolescentes, niños. ¿Cómo puedo identificar o qué cosas puedo ver para saber o darme cuenta si mi hijo, mi sobrino, mi cuidado está pues teniendo algunas dificultades en consumo? Y por último, vamos a ver qué son los factores protectores o factores de riesgo, bueno, tanto protectores y de riesgo que pueden promover o mitigar el consumo de las sustancias psicoactivas. Pues estas son como las preguntas que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra agenda y de nuestro espacio del día de hoy. A continuación, pues le voy a pedir, no sé si a Juan o a Laura, que podamos compartir el link de un Padlet, de eh, Ya un lo tablerito. comparto, sí, señor. Ya lo comparto. Gracias. De un tablerito pues digital que nosotros vamos a tener. Y quisiera que entre todos pudiéramos responder algunas preguntas que yo pues les voy a hacer y vamos a ver cómo que responden cada uno de ustedes. Está ya en el chat de la reunión. Listo. Entonces, gracias Laura. Entonces, la idea o la primera pregunta que quisiera que contestáramos o que viéramos entre todos es, para mí, desde lo que yo conozco, desde lo que yo sé, si lo que es el alcohol, bien sea la cerveza, el aguardiente, el ron, el whisky, bueno, cualquier cosa, y el cigarrillo son o no sustancias psicoactivas, si yo las considero así o no.
Bueno, aquí ya algunos de ustedes han comenzado a contestar y en general todos han dicho que sí. Ahora bien, estas mm, sustancias psicoactivas, lo que es el cigarrillo y lo que es el alcohol, ¿son sustancias psicoactivas peligrosas o no? Ok. Acá algunos de ustedes dicen sí, pues en referencia a que sí son peligrosas. Algunos dicen sí porque producen dependencia, otros dicen sí porque son nocivas, otros dicen claro que sí, porque todo en exceso es peligroso, dicen sí, mal manejadas y en exceso son peligrosas. Y por último, quisiera que ustedes me escribieran al menos tres sustancias psicoactivas que ustedes conozcan diferentes a las que hemos venido hablando. Es decir, diferentes al alcohol y diferentes al cigarrillo, como tres sustancias psicoactivas que ustedes pueden conocer. Ok, entonces, de estas, eh, de las sustancias psicoactivas, ustedes colocan marihuana, éxtasis, cocaína, marihuana, cocaína, éxtasis, marihuana, cocaína y anfetaminas, cocaína, marihuana, solventes, pegante, marihuana, cocaína y heroína, cocaína, marihuana y ácidos, cocaína, hachís y anfetaminas. Estas todas, como bien lo dicen, son sustancias psicoactivas que van a generar, pues, diferentes procesos en nosotros. Entonces, vamos a empezar a identificar acá, como decimos o como están viendo ustedes en la presentación, qué son las sustancias psicoactivas y hay tres características o tres cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Una sustancia psicoactiva es toda sustancia que al ser ingresada al cuerpo por cualquier vía, bien sea inhalada, fumada, inyectada, ingerida, comida como tal, produce una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso. Pero este funcionamiento llega a ser algo complicado. Y a que si nosotros nos quedamos con la definición particular de lo que estamos viendo en este momento, y es que produce una alteración en el sistema nervioso central, podríamos decir entonces que el café o el tinto también es una sustancia psicoactiva, o que el azúcar es una sustancia psicoactiva. Y eso realmente es cierto. ¿Mm? ¿Por qué? Y acá debemos empezar a nosotros identificar este espectro de lo que es las sustancias psicoactivas. Si bien es cierto, el término sustancia psicoactiva digamos que implica más nosotros lo asociamos más a todo lo que son las drogas, ¿sí? Una sustancia psicoactiva literalmente es todo aquello que modifica el funcionamiento de mi sistema nervioso central. Por ende, por ejemplo, cuando yo consumo café, lo que hago es activar mi sistema nervioso central. O cuando consumo azúcar, también hago o aumento mi sistema nervioso central. Por ende, sí podríamos decir que el café y el azúcar, como lo estamos poniendo en ejemplo,
sí son sustancias psicoactivas. Pero además hay algo y es que modifica la conciencia personal, las emociones y los pensamientos. Cuando ponemos en tela de juicio la conciencia, y a qué hace referencia la conciencia, y es la capacidad que todos nosotros como seres humanos tenemos para darnos cuenta de las cosas que hacemos, o de las cosas que decimos, o de lo que estamos sintiendo. Es decir, poder hacer las cosas de manera en que yo sea o que yo tenga la capacidad de prever las consecuencias de esas acciones o de esos pensamientos. Cuando yo tengo esa capacidad de prever eso, estoy diciendo hago las cosas con conciencia. Pero cuando no, estoy hablando pues que esa conciencia o ese proceso pues está viendo en tela de juicio. Entonces, bien, toda sustancia psicoactiva es aquella que, ingresada por cualquier vía, por cualquier forma al cuerpo, produce una alteración en el sistema nervioso central y causa modificaciones en la conciencia, es decir, como hablábamos, en esa percepción personal, en las emociones y en los pensamientos, que además puede llegar a producir, uno, lo que es el consumo problemático, o dos, lo que es la dependencia. Como les mencionaba en nuestra agenda, pues más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos, entre lo que es consumo problemático y lo que es una dependencia, porque realmente pues no son lo mismo. ¿Puedes pasar? Gracias. ¿Cómo se clasifican las sustancias psicoactivas o las drogas en este caso más puntualmente? Vamos a tener nosotros tres clasificaciones. Una clasificación, y quiero empezar en el orden, digamos, como de abajo hacia arriba, según como está dispuesto allí en la diapositiva, y es, según la normativa o según el contexto, nosotros podemos tener unas sustancias que son legales o ilegales, ¿sí? Como lo estamos diciendo, esa sustancia, digamos que legales para nosotros en este momento, vienen siendo lo que hablábamos ahorita, lo que es el alcohol y lo que es, pues, el cigarrillo. Son sustancias psicoactivas que en este momento, para el contexto colombiano, pues son legales. Pero además son sustancias, también tenemos, perdón, las sustancias psicoactivas ilegales. Son todas aquellas sustancias que, pues, por algún motivo, pues no están regularizadas o no están legalizadas en nuestro contexto, que son todas aquellas otras, como la cocaína, como la marihuana, como el éxtasis, que ustedes ya han mencionado. ¿Qué otro clasificación vamos a tener? Y es de acuerdo al origen. Una puede ser por su origen natural, bien sea como la marihuana, como lo es el tabaco, ¿sí? Que, digamos, son naturales, entre comillas, porque sabemos que detrás de todo este proceso hay procesos de manufactura, hay procesos pues químicos y demás, pero digamos que son naturales. Las sintéticas, que son como la cocaína, el éxtasis, como ustedes lo mencionaban, y las semisintéticas, como la cocaína. Cuando decimos que son semisintéticas, es porque vienen de un producto natural, ¿sí? Pues creo todos conocemos que el ejemplo de la cocaína viene a través de una planta, pero toda esa planta tiene un proceso que finalmente llega a convertirse pues en este famoso polvo blanco que ya digamos que en nuestro contexto pues nosotros hemos visto varias veces como en las noticias y demás. Entonces, esa es una droga semisintética, la que viene de un producto natural, pero por procesos químicos y demás se convierte en algo pues sintético. Ahora bien, por último, ¿cuál es esta clasificación que nosotros vamos a tener? Según los efectos
que produce en el cerebro, nosotros vamos a tener unas sustancias que son depresoras o otras que son estimulantes o excitantes del sistema nervioso central. Y por ende, al ser tan estimulantes, pueden llegar a ser alucinógenas. Entonces, les voy a pedir que de nuevo en nuestro tablerito podamos colocar la respuesta a la siguiente pregunta. Y es, ¿qué creen ustedes? El alcohol es una sustancia depresora o estimulante del sistema nervioso central. Ok, unos dicen depresora, otros dicen estimulante. Vamos a ver otras respuestas para... Unos dicen depresora y estimulante las dos, otros dicen acá las dos. Las dos, dependiendo de la persona puede ser depresora o estimulante. Las dos, ok. Las dos, listo. La mayoría de ustedes comenta, ok, la mayoría de ustedes comenta que perciben que las dos, ¿sí? El alcohol, por ejemplo, es una sustancia que realmente es depresora del sistema nervioso central. ¿Por qué depresora? Muchas veces nosotros, y digamos que uno puede partir del hecho de esta confusión, y es cuando nosotros estamos en una fiesta, cuando nosotros estamos en un contexto, comenzamos, no sé, a tomarnos una cerveza, después que un aguardiente, bueno, todo esto conlleva a que nosotros comencemos a vernos quizá un poco más alegres, que comencemos a ser más sociables, que comencemos a hacer más chistes, que por ejemplo en las fiestas de Navidad a nuestros estudiantes nos saque a bailar la tía, y entonces yo ya comienzo a compartir en un contexto en el que de alguna u otra manera pues me veo o la gente me percibe más alegre. Por ende, nosotros podemos percibir que esto es estimulante. Ahora bien, muchos de ustedes acá en el tablero, en el Padlet, estaban comentando las dos, pero eso depende de la situación emocional que tiene la persona, o dos, de la calidad. Supongo que se refieren a la calidad del alcohol, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? El alcohol en sí es un depresor del sistema nervioso central. ¿Por qué? Y es cuando nosotros comenzamos a consumir alcohol, sí, nos comenzamos a ver más alegres, más contentos, pero es ¿por qué? Y es porque nuestro cerebro se comienza a apagar. Cuando yo consumo alcohol, o digamos, yo estoy normal en un estado de sobriedad y yo tengo, por ejemplo, pensamientos de tipo, y los estudiantes no me dejarán mentir, uy, qué pereza, ahí viene mi tía, ya me va a sacar a bailar, Dios mío, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Entonces, uno está el 24 sentado así todo el tiempo y yo no quiero hablar, no quiero hablar. Pero ¿qué sucede? Y ahí es donde en nuestro cerebro todas las funciones, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como los juicios, como la toma de decisiones, ¿sí? Está al 100%. Cuando yo me niego, está al 100% porque digo, qué pereza, qué cansón, no quiero, no quiero, no quiero. Pero ¿qué sucede? A medida en que yo voy consumiendo alcohol, entonces esas decisiones se van apagando. Entonces, yo ya no soy tan racional y ya, por ejemplo, no veo a mi tía como la tía cansona, sino la veo como la tía chévere. Entonces comienzo a decir como, oh, bueno, pues mi tía siempre como que no es tan cansona, como que habla chévere, como que me hace reír y de alguna u otra manera me comienzo a acercar. Pero después llega un momento en el que, digamos, acá nuestros padres de familia no me dejarán mentir, cuando estamos en reuniones de amigos y está el típico dicho de
cuando ya las personas están en un estado de alcoholización alto, comienza el famoso, venga hermano, que yo a usted lo quiero mucho, y todo el mundo termina siendo amigo de todo el mundo, ¿m? Pero también nos volvemos, en el caso, tan intolerantes que no me pueden decir nada o no me puede pasar nada porque exploto de una vez y me vuelvo intolerante y comienzan a funcionar las peleas. Entonces, todo esto explica el hecho de que mis funciones ejecutivas, mi razón, ¿sí? La toma de decisiones, ya no está, se apagó. ¿Mm? Entonces, por eso, o a eso entendemos como una sustancia depresora del sistema nervioso central. Depresora porque apaga, porque nos vemos nosotros más felices y demás. Y por lo que hemos venido hablando, porque como ya no tengo tantos límites, ya no tengo tantas como puerticas que pasar, pues mi comportamiento es un poco más alegre. Ahora, un ejemplo muy diferente, lo que es la cocaína. La cocaína es una sustancia psicoactiva que es estimulante. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando se consume, lo que hace es activar todo el sistema nervioso central y lo que ustedes pueden percibir de alguna manera cuando una persona la consume es que esa persona comienza a estar muy activa, ¿sí? Muy, muy, muy activa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la persona que consume alcohol se pone emocional y la persona que consume cocaína se pone activa, ¿sí? Entonces es como literal un, digámoslo así, como una persona que no se puede quedar quieta, que comienza a estar todo el tiempo, mueve las manos, como que de alguna u otra manera como que parece ansiosa, ¿cierto? Entonces, o digamos lo que pasa mucho en los contextos sociales, y es de fiesta, digamos que las personas ya consumen alcohol, se sienten un poco mal y consumen cocaína y lo que hacen es como volver, dicen ellos, a nivelarse, ¿cierto? Entonces, porque ya no me siento tan cansado, no me siento tan triste, pero la cocaína como activa el sistema nervioso central, entonces lo que hace es generar un punto como de equilibrio. Y digo equilibrio muy entre comillas, ¿cierto? Entonces, a eso hacemos referencia nosotros con el efecto que producen en el cerebro. Las drogas, las depresoras, las estimulantes. A continuación, vamos a empezar a ver algunas imágenes de algunas sustancias psicoactivas. Entonces, esto que ustedes ven, esta primera imagen que ustedes ven ahí, ¿qué droga creen que es? Porfa, escriban en el tablerito. O bueno, en el chat también. Para los papás que van ingresando, en el chat hay un Padlet, un link donde ustedes pueden pues clicar ahí y responder de manera interactiva. Hay una, no la hemos presentado, pero hay una página donde aparecen todas las respuestas cuando ustedes ingresan ahí. Si quieren lo vuelvo a compartir, denme un segundito y les vuelvo a compartir ese link. Pero están súper juiciosos, si te das cuenta, están escribiendo ahí en Sí. De manera interactiva y también lo están escribiendo en el chat de nuestra reunión. Eso está muy bien. Sí, no, y acá está Está súper en el movido. Padlet. Sí, literal. Entonces, acá todos, pues todos los que han escrito tanto en, en el Padlet como en el chat han mencionado algo y es que esto pues es éxtasis. Sí, Lucía Escantón, como dices tú, esto es una droga que pertenece al tipo o a la clasificación de droga sintética, pero en particular pues esta es o lo que se conoce como éxtasis o como MDMA. Esta es una sustancia que pues tiene todo o que se hace a través de la mezcla de muchos químicos, ¿sí? Pero como ustedes ven, son unas pastillitas muy chiquiticas
que se hacen de formas llamativas. Estas pastillitas, pues como ustedes ven ahí en la imagen, tienen corazones, tienen caritas felices, tienen caritas tristes y son realmente pues muy de colores para poder hacerlas llamativas para las personas que la consumen. Esto comienza pues a generar, ustedes pues saben y entienden del tema del marketing, y es uno consume lo que es atractivo, ¿cierto? Entonces si yo veo la cajita feliz y veo que tiene juguetico y pues eso me hace feliz, pues la consumo. Entonces toda esta droga en particular pues tiene esa condición de ser como bastante atractiva para los niños o pues para nuestros adolescentes. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, esta es una droga que nosotros conocemos como el LSD. ¿Sí? El LSD viene siendo unos cartoncitos, unas figuritas, como ustedes ven ahí, son cartoncitos que no llegan a medir más de 2 a 4 centímetros, que tú le puedes imprimir cualquier imagen que se te venga a la cabeza. Esta droga en particular también pues, pertenece al tema, pues, o a la familia, por decirlo así, de las drogas sintéticas, y al igual que el anterior, tiene un consumo a través de, pues, me la pongo o debajo de la lengua o, pues, realmente, pues, o debajo de la lengua o en la lengua y espero que se disuelva, ¿sí? Estas dos drogas suelen consumirse, pero en particular, puedes pasar a la siguiente imagen, por favor. En particular, el LSD tiene algo, y es, si ustedes se dan cuenta, como vimos en la imagen anterior, pues son cartoncitos, lo que les digo que suelen medir de 2 a 4 centímetros por mucho. Pero, ¿qué pasa? Si yo llego a consumir estos 4 centímetros, pues llega a ser una dosis por la carga química que esto tiene, llega a ser una dosis muy, muy alta. Entonces, normalmente lo que se hace, o lo que las personas que lo consumen, es partir como estos pequeños cuadritos, como lo ven ahí en la imagen, y tienen diferentes vías de acceso. Una, cuando ya yo lo parto y pues lo van a consumir, una, lo que les decía, es colocarlo debajo de la lengua y esperar a que se disuelva. La otra es colocarla, ya como esos pedacitos están más pequeños, colocarla dentro del ojo y esperar que se disuelva con las lágrimas dentro del ojo. O en el caso de las mujeres es colocarlo dentro de los genitales y esperar que se disuelva. Son como esta droga en particular tiene esos tres tipos de consumo. Todas son a través como de ingerirla, ¿sí? De pues, que entre al cuerpo, pero pues tenemos esas tres vías, a través de los genitales femeninos, a través de los ojos o que se disuelva en la boca. ¿Podemos pasar a la siguiente? Esta imagen, ¿alguno de ustedes había visto esto alguna vez? ¿Saben qué droga es? No, yo no. Ay, yo tampoco. No, señor. No, acá, a ver, en el Padlet nos dice no, Hongos, dicen por acá. no, los hongos, no, 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 no. Listo, no. Esta es una droga que de alguna manera es muy familiar, pero está en otra presentación. ¿A qué voy con que es familiar? Y esto es un producto que proviene de la marihuana, pero esta droga en particular se llama wax. El wax es una droga que proviene de, digámoslo de alguna manera, cocinar la marihuana y dejarla como hervir. Y cuando esto se hierve y demás, pues tiene todo un proceso como de cocinarla y sale como una especie de pasta. Esa pasta es muy similar
a señoras mamás lo que ustedes utilizan como esa crema que ustedes utilizan para depilarse, que es como una cosa muy espesa que se ponen ahí y después se depilan. Es muy parecida, o sea, la textura es muy parecida a eso, como a esa crema para lo que les digo, como para depilarse, como esa, sí, como esa crema. Entonces, esta es esta droga proviene como de un proceso de lo que les digo, como cocinar la marihuana y queda como una especie de mielecita, sí, como de miel o de crema, como que les digo, como para depilar, y se puede consumir de varias formas. Se puede consumir de varias formas. Uno, y es, yo puedo calentar eso, y cuando lo caliento, pues queda lo que les digo como una especie de miel. Pues cuando está caliente queda como más líquida. Entonces, lo que puedo hacer es revolver eso con alimentos. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, inhalarlo, o sea, se pone como en una especie como de cuchara y eso se calienta y el humo se comienza a inhalar. Lo que se puede hacer también es, por ejemplo, cuando se arma el cigarrillo de la marihuana, una vez está como armado el cigarrillo de la marihuana, se le unta eso y es como consumir marihuana doble. Entonces, hay varias formas de consumir este producto que es el wax. Pero el wax tiene una cualidad específica y es que la concentración por el tipo de proceso químico que se le hace, la concentración es casi 2 veces superior a la de la marihuana. Entonces, las personas que suelen consumir marihuana pueden decir, no sé, yo me fumo lenguaje coloquial del consumo, yo me fumo un porro, ¿sí? Es decir, como un cigarrillo de marihuana, yo me fumo un porro y no me pasa nada, porque ya estoy muy acostumbrado. Pero, por ejemplo, si me fumo 2 plones de wax, ya quedó trabado. Lo que les digo, porque la concentración de el wax es mucho más alto que la marihuana, pero pues proviene de todo el tema de la marihuana. Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Esto es algo que en el mercado se conoce como TUSI, pero el TUSI, ¿qué es? Es como una cocaína de colores. Pues lo que les decía, por nuestro contexto colombiano, sabemos y entendemos la cocaína, que es un polvo blanco. Esta droga es diferente, es un TUSI. El TUSI es pues, un polvo rosado que se produce a través de, si se acuerdan, las pastillitas que vimos al inicio, son como esas pastillitas, pero molidas, básicamente. Es otra forma de consumo, igual, se consume igual pues, que de la cocaína, o se puede revolver en algún líquido, en algo que yo vaya a tomar, o se puede inhalar. Puedes pasar a la siguiente. Gracias. La otra, pues estos sí son los hongos. Los hongos tienen un método de consumo que pues, de alguna manera es cocinado, por decirlo así. Pues hay 2 formas. Uno puede cortar el hongo y comerlo directamente. O dos, hay una especie como de aguapanela de hongos, que lo que se hace es poner a hervir los hongos, ponerlos a hervir, ponerlos a cocinar, y luego de que esto se cocine, pues uno se bebe ese líquido. Y esto es lo que pues, genera como tal todo el tema de las alucinaciones. Los hongos tienen una particularidad y es que a diferencia de todas las otras sustancias que son o llegan a ser estimulantes del sistema nervioso central, los hongos suelen ser tan estimulantes que llegan a ser casi alucinógenos. De todas las sustancias que les he presentado, de las imágenes que les he presentado, es como de las más
como de las más problemáticas en términos de lo que les digo, las alucinaciones que puede llegar a generar. Puedes pasar a la siguiente. Y la siguiente es una literalmente droga o medicamento psiquiátrico que en este momento está en auge. Ustedes, digamos, y los estudiantes no me dejarán mentir, cuando nosotros hablamos de nuestros queridísimos cantantes reggaetoneros que suelen mencionar bastante en sus canciones algo que se llama el 512. ¿Sí? El 512 es esto, que es la oxicodona o también conocido como el Percocet. ¿Sí? Esto es una sustancia que suele ser o es un medicamento psiquiátrico, un medicamento que se utiliza para pues, el manejo de algunos problemas a nivel de salud mental, pero que se consigue en cualquier farmacia, que es un producto de venta libre. Esto lo venden tanto en pastillas como en gotas y una caja de esto puede llegar a funcionar o a costar, perdón, aproximadamente unos 15,000 o 20,000 pesos. Esta es una sustancia que también es excitadora o estimulante del sistema nervioso central. Pero lo que les digo, pues suele ser, o en este momento está cogiendo muchísimo auge. Ya pues anteriormente también se conocía o se veía, pero en este momento pues está cogiendo mucho más auge en comparación pues a años anteriores. Precisamente por lo que en este momento se está dando como de libre acceso o de fácil acceso pues, para el consumo de sustancias. Entonces, las personas suelen consumir aproximadamente dos pastillas de esto cuando usan pastillas o aproximadamente unas 20 gotas cuando estamos hablando de que pues, el medicamento viene por vía de gotas. Entonces, las gotas lo puedo mezclar con cualquier bebida, no importa una botella de agua, un jugo, una gaseosa, un tinto, con lo que ustedes quieran. Se puede mezclar eso, igual voy a tener el mismo efecto. Entonces, esta es una sustancia o un medicamento que en este momento se está utilizando mucho como una droga. Esto funciona o llega a ser algo similar a la cocaína, con el sentido de que las personas lo suelen consumir para generar mayor activación, como para lo que les digo, como estimular su sistema nervioso central. Puedes seguir. Listo. Entonces, ¿cómo comienzo yo a identificar lo que es el consumo problemático de las sustancias psicoactivas? Entonces, yo puedo tener, perdón, yo puedo tener el consumo problemático, se da cuando yo comienzo a ver afectaciones en dos sentidos. Uno, y es cuando comienzo a ver afectaciones en mi salud, en la salud física, cuando, no sé, por ejemplo, veo que estoy más cansado o que por estar consumiendo de algo no me da hambre o porque no puedo dormir o porque aun cuando duerma me siento muy cansado o me levanto muy cansado, ¿sí? Entonces, cuando comienzo a ver alteraciones, pues, en mi salud física. Lo otro, cuando se comienzan a ver afectadas las relaciones interpersonales. Entonces ya no tengo una comunicación asertiva, ya comienzo a presentar algunas dificultades como para manejar esas emociones en cuanto a lo que me dicen mis papás, lo que me dicen mis profesores, quizás lo que me dicen mis amigos, o puedo comenzar a pelear bastante o de manera consecutiva con quizá mi pareja, pues si llego a tener pareja. Y cuando veo dificultades o cuando se afectan las ABC, que son las ABC, son las actividades básicas cotidianas. Entonces, el hecho de ir al colegio, el hecho de ir al trabajo, el hecho de, no sé, siquiera incluso salir a comprar lo del desayuno. Eso es una actividad básica cotidiana. O el levantarme, el cepillarme, el aseo personal, la forma en la que yo me visto, ¿sí? Todo eso son
pues actividades básicas cotidianas, cosas que nosotros hacemos todos los días. Entonces, cuando yo comienzo a ver también esto afectado, pues se hace referencia a que estoy teniendo un problema de consumo. O pues también cuando comienzo a percibir que por estar consumiendo algún tipo de sustancias o por estar intentando acceder al consumo de algunas sustancias, pues esto me está generando problemas económicos, no solo a mí, sino que pueden también estar afectando a las personas que están a mi alrededor. Un consumo problemático, digamos, en esta parte, yo no necesito que se vea afectado mis relaciones interpersonales ni que se vea afectadas mis actividades básicas cotidianas, sino que, como ven en la parte de abajo, todo consumo en mujeres en embarazo o periodo de lactancia, niños, niñas, adolescentes, es problemático. ¿Sí? No necesito que se cumplan las condiciones que están arriba, sino que ya si soy una mujer embarazada, si soy una mujer que está en periodo de lactancia, perdón, si soy niño, niña o adolescente, ese consumo ya llega a ser problemático. Lo que les digo, sin necesidad de interferir o que se cumplan esos criterios. ¿Cuál entonces es la diferencia? Y quisiera que en este caso pudiéramos volver a escribir entre lo que ustedes creen o consideran que es la diferencia entre un consumo problemático y una adicción. ¿Qué creen ustedes que es la diferencia? La adicción se convierte en una enfermedad mental. Ok. Ok, que el consumo problemático es la primera fase antes de llegar a una adicción, dicen por acá en el chat. Sí, el consumo problemático antecede a la adicción. ¿Qué más nos dicen por aquí? Ok, la mayoría pues de ustedes, ok, que en el consumo problemático aún eres capaz de controlar el consumo. Ok, bueno, ¿cuál es la diferencia realmente entre esto del consumo problemático? Dice, cada sustancia, persona, dice, adicción es la necesidad de consumir algo para sentirse estable y consumo problemático es que cada vez que se consume alguna sustancia, la persona entra en conflicto con su entorno, ya sea familiar, laboral o social. Entonces, ¿cuál realmente es esta diferencia entre lo que es el consumo problemático y lo que es la adicción? El consumo problemático, como ustedes han visto, es algo que llega a afectar tanto mi salud física, mis relaciones, mis actividades cotidianas, pero la adicción también lo hace. ¿Sí? Es decir, en esto las dos llegan a ser iguales. Las dos traen consecuencias. ¿Cuál es la diferencia? Y es, como lo decían algunos de ustedes, que la adicción ya llega a ser un problema de salud mental. ¿Cuándo me doy cuenta que esto es un problema de salud mental? Y es porque se está presentando o se comienza a presentar algo que se llama síndrome de abstinencia. ¿El síndrome de abstinencia qué es? Y es que yo comienzo a experimentar un malestar físico por no consumir o no poder consumir la droga o la sustancia que yo estoy consumiendo.
Entonces, el consumo problemático puede deberse a, yo puedo consumir todos los días marihuana, o puedo consumir todos los días cigarrillo, o puedo consumir todos los días alcohol. Y eso se traduce en que tengo un consumo problemático, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que de alguna u otra manera, si por ejemplo yo hoy no salgo a tomar, no tengo problema. Es decir, no me voy a ver afectado o no me voy a sentir mal por eso. Puede que tome de lunes a viernes, pero si hoy no salgo, no me va a pasar nada, no me va a afectar. Pero un adicto puede tomar igual que yo de lunes a viernes, pero el día de hoy que no salga va a empezar a presentar un malestar físico. Se va a empezar a sudar, va a empezar a temblar, va a empezar a tener cambios de humor, se va a poner agresivo, ¿sí? Es decir, todo esto se configura como un síndrome de abstinencia. Entonces, realmente la diferencia es que los dos son iguales, los dos generan tanto consumo problemático como lo que es la adicción, generan dificultades a nivel de salud, a nivel de relaciones interpersonales y demás, pero uno presenta síndrome de abstinencia y el otro no. Podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo puedo yo empezar a identificar que mi entorno, mi hijo, mi estudiante o quizá yo mismo estoy teniendo un consumo problemático de alguna situación? Uno, porque estoy experimentando cambios a nivel de salud física, lo que hablábamos ahorita, entonces perdí peso o aumenté peso, puede llegar a suceder las dos, porque duermo mucho pero me levanto muy cansado, porque se me quitan las ganas de comer, ¿m? Porque de alguna u otra manera, digamos que me comienzo, y esto sucede mucho, y es que las personas puede que no pierdan peso, pero se comienzan a ver como más demacradas, ¿sí? Como que siguen teniendo los mismos 80 kilos, pero se ven como chupados. Eso también es un indicador. Tengo problemas para dormir, y problemas para dormir entiéndase en el hecho de, no es que no duerma, sino que duermo y me despierto cada 5 minutos, o me duermo 1 hora y me despierto 2 y vuelvo y me duermo 1, ¿sí? O me cuesta dormirme normalmente, entonces me coge el sueño solo a las 5 de la mañana y duermo de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Todas, digamos que en la parte física, pues se presentan, y en la parte del sueño particularmente, hay muchos como trastornos de sueño. No solo es que yo no pueda dormir, sino que duermo de manera intermitente o pasan diferentes cosas a nivel de mi dormir. Cuando tengo cambios del estado emocional o del pensamiento, cuando veo que me irrito más fácil, cuando me pongo agresivo más fácil, cuando quizá lloro más fácil, cuando de alguna u otra manera me comienzan a preguntar algo y respondo de manera agresiva, ¿cierto? Entonces, todo me comienza a identificar o a mostrar que tengo problemas a nivel emocional. En cuanto al pensamiento, y entonces podemos empezar a identificar que las personas antes decían como no, todo estaba muy chévere en el colegio, como todo estaba muy divertido, y ahorita es como, ah, pues bien, como que sí, como que de alguna u otra manera muestran un desánimo o un cambio en la percepción de las cosas. ¿Sí? Que quizá de pronto, y esto lo mezclo también con el siguiente ítem, que es el cambio a nivel de comportamiento, cuando de alguna u otra manera me alejo de las cosas que me gustaban antes. Entonces, no sé, me gustaba salir a jugar, me gustaba salir a hacer ejercicio, me gustaba salir a trotar o a ciclovía, pero ahorita ya no lo estoy haciendo. Entonces, las cosas que antes me generaban motivación, ya ahorita no lo hacen. O me la paso muy encerrado en mi cuarto, o ya llego del colegio y me encierro de una vez en en el, en mi cuarto, ¿sí? Como que cambia totalmente las cosas a las cuales yo estaba acostumbrado a hacer. Puedes pasar a la siguiente. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que pueden promover el hecho de que mi hijo, mi hija, mi estudiante comience a consumir? Vamos a tener factores de 3 tipos: factores individuales, factores familiares y factores sociales. Factores individuales
lo que tiene que ver con el manejo emocional. El manejo emocional viene a traducirse en baja tolerancia a la frustración, baja conductas agresivas, y acá con conductas agresivas quiero como aclarar algo en términos de yo puedo ser hetero agresivo o puedo ser autoagresivo, ¿cierto? Entonces, esto es también una consecuencia o un factor que me puede determinar el consumo de riesgo, y es lo que les digo, la diferencia entre lo heteroagresivo y lo autoagresivo. Hetero es decir, soy agresivo con otras personas, con mis familiares, amigos, profesores quizá, pero también puedo empezar a ser autoagresivo. Entonces puedo empezar a lesionarme a mí mismo. Me puedo empezar a cortar, me puedo empezar pues, a hacer un montón de cosas para agredirme a mí. O baja autoestima. Entonces, esto de la baja autoestima, en el hecho de yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo, o yo no voy a poder con esto, no soy capaz, ¿cierto? Yo soy feo, soy fea, y como todas esas cosas o pensamientos que van en contra o en pro de atacarme a mí mismo. Factores familiares, un factor de riesgo pues bastante alto es que las personas estén rodeadas pues de un contexto familiar que también consuma, bien sea su tío, su tía, el primo o la prima, la novia del primo, la novia del hermano, lo que sea, pero que en el contexto familiar haya alguien pues, que consuma algún tipo de sustancias. La disciplina autoritaria o la sobreprotección, cuando yo como padre soy tan reglamentario, soy tan estricto que no permito que mis hijos tomen sus propias decisiones de alguna manera, pues esto me va a generar pues dificultades. Es mejor, y esto nosotros lo hablábamos quizá la vez pasada que nos reunimos, la diferencia entre lo que es un estilo de crianza autoritario y un estilo de crianza de alguna manera democrático, ¿cierto? Entonces, no solo se tienen que imponer las reglas o las normas que yo como padre considero que estén bien, sino que tengo que empezar a generar puntos de encuentro entre lo que mi hijo quiere y lo que yo percibo para mi hijo, ¿cierto? Entonces, ser más democrático y poder llegar a acuerdos. Porque, lo que les digo, factor de riesgo, una disciplina autoritaria o sobreprotección, pues me van a generar pues un factor de riesgo. Y factores sociales, pues las redes de apoyo con la que cuentan pues, las personas, la disponibilidad o el fácil acceso a las sustancias psicoactivas, el uso de sustancias psicoactivas por pares, por las personas que me rodean, y estar en un contexto de violencia tanto escolar como social. Esos son los factores pues, de riesgo que se llegan a presentar. Puedes pasar al siguiente. Ok, ¿cuáles son estos factores protectores o lo que me va a permitir disminuir o incluso, digamos que, bueno, tanto disminuir como prevenir el consumo de sustancias? Factores igual, vamos a tener estos mismos tres factores individuales, familiares y sociales, pero cada uno de estos pues tiene sus características. A nivel de factores individuales, pues todo lo que tiene que ver con trabajar con la empatía, las habilidades sociales y la capacidad para enfrentar y afrontar las problemáticas, es decir, una sabia toma de decisiones, una buena regulación a través de lo que son la percepción de las consecuencias de esas decisiones que yo tomo, de mis funciones ejecutivas, ¿sí? Factores familiares como el respeto, la confianza, las normas, ¿sí? Y entiéndase el hecho de ser un padre eh, con un estilo de crianza democrático no significa que no hayan normas, sino que las normas se construyen en conjunto con el hogar, ¿cierto? Entonces eso pues va a permitir pues mantener. Entonces las normas y las reglas en el hogar. Y factores sociales como pues participación en actividades comunitarias, ¿sí? El restringir o el tener
acceso difícil, por decirlo así, a las sustancias psicoactivas, pero también el poder facilitar o promover los accesos a los servicios de salud y educación. Ahora quisiera llevarnos un poco, y ya para finalizar, el término de qué es eso y cómo yo puedo promover tanto mis factores familiares e individuales, incluso también como institución, como un colegio, promover los factores sociales que me van a promover, que me van a permitir, perdón, fortalecer pues estos factores protectores. Y esto lo hacemos a través de la construcción o de la educación en conciencia o inteligencia emocional, que es pues nuestra siguiente diapositiva. Gracias. ¿Qué es esto de la educación en inteligencia emocional? Y es varias cosas que yo debo tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder permitir manejar de manera correcta, si puedo utilizar ese término, mis emociones. ¿Por qué? Nosotros sabemos y entendemos que, y hay un dicho muy coloquial que dice que es mejor pensar con cabeza fría o mejor tener las cosas con cabeza fría. Cuando decimos nosotros este refrán, que de alguna u otra manera lo utilizamos muy coloquialmente, básicamente, y lo que hay detrás de líneas, por decirlo de alguna forma, es, tengo que pensar cuando mis emociones estén en bajo. Yo no puedo exaltarme tanto porque el tener unas emociones, pues, o el estar alterado a nivel de mis emociones, me impide ver las cosas con claridad. Entonces, en la medida en la que yo aprenda a manejar mis emociones, aprenda a identificar cuáles son estas estrategias que me promueven un buen manejo de mis emociones, pues voy a poder tomar decisiones con mayor claridad. Y esa toma de decisiones se traduce no solo en el hecho de, si por ejemplo la plata que tengo me la gasto en comprar la botella de aguardiente o pagar el arriendo, por ejemplo, sino también en ser que cuando esta persona me grita, yo le voy a gritar o le voy a hablar con calma. O, ¿sí? Como también yo puedo empezar a tomar la decisión de si, por ejemplo, en el salón de clases, cuando mi compañero me dice algo, yo me levanto y le pego o mantengo una conversación para poder solucionar el problema. Entonces, la educación en la inteligencia emocional me va a servir realmente para muchísimo y esto se va a traducir en beneficios para toda la comunidad. Entonces, estos son los 5 pasos que yo tengo que empezar a promover como una persona o un educador de la inteligencia emocional. Lo primero es la conciencia emocional y es poder darme cuenta de que no todas las emociones son iguales. Como vemos en las caritas de abajo, pues cada una de las emociones tiene algo particular. No es lo mismo yo sentirme triste a sentirme feliz. O no es lo mismo incluso sentir, y no sé si se lo han preguntado, y si no, pues invito a que lo busquen más adelante. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión? ¿Sí? Cuando yo comienzo a ser consciente emocional, comienzo a darme cuenta que de alguna u otra manera hay diferencias entre lo que yo siento y entre la denominación de las emociones. Entonces, tengo que darme cuenta qué es eso que yo siento, qué es eso de cómo lo siento, ¿m? Y poder darle un nombre a eso para poder ser consciente. Lo que les decía, el darme cuenta de las cosas. Ese término de la conciencia, pues al inicio de la charla lo habíamos tocado. Ya cuando soy consciente emocional, puedo pasar al tema de la regulación y es el poder, ya como sé que siento, sé cómo lo siento, pues puedo empezar a ver y a decir, ok, puedo manejar esto de esta manera, ¿sí? Empezar a regularlo, empezar a darme cuenta de
¿cómo hago yo de mí para que esto que estoy sintiendo no me afecte y lo pueda manejar de la mejor forma posible? Cuando yo aprendo a manejar esto, aprendo a darme cuenta, a saber que si, por ejemplo, estoy bravo y se me da calor en las manos y me da tensión en el pecho, ¿sí? Si ya entiendo que todo esto me pasa, ¿qué puedo hacer yo para que esto, o para manejarlo, ¿sí? Como para darle un trámite a esta emoción? Y es la autonomía emocional. Y es como, ¿qué hago yo con eso que ya sé que tiene un nombre, que estoy sintiendo de manera particular? Conciencia emocional es el nombre, regulación emocional, yo lo comienzo a trabajar y la autonomía es, ¿qué hago yo con eso? ¿Sí? Yo puedo ver si grito, canto, salto, bailo o exploto, pero ¿qué hago yo con eso que me está pasando? La competencia social hace referencia a cómo yo, autonomía, entiéndase lo que les digo, ¿qué hago yo de mí para mí con esa emoción? La competencia social es cómo yo extrapolo eso que estoy sintiendo o eso que está pasando, pero con las personas que tengo al frente. Bien sea con mi familia, bien sea con mi grupo de pares, con los profesores, con mis hijos quizá, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para manejar todo eso que me está pasando, pero manejarlo de manera asertiva y volcarlo hacia ese contexto y ese entorno que estoy teniendo? Y cuando ya logro eso, lo que hago es poder promover actividades y habilidades para la vida y el bienestar. Estas habilidades de la vida y el bienestar, ya, y esto que creo que ustedes como institución y como familia lo tienen más claro en términos de esas 10 habilidades para la vida que promueve la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Lo que es la empatía, todo lo que es la toma de decisiones, lo que es la regulación emocional, ¿cierto? Pero entonces tengan en cuenta que esas habilidades para la vida se dan después de que yo hago un trabajo a nivel personal, hago un trabajo a nivel de concienciar todo eso de que son las emociones, de regular las emociones, de ser autónomo y de hacer algo de mí para mí, de mí por mí, de poder también después hacer algo de mí con mis emociones y para los demás. Entonces, todo esto hace que tengamos diferentes pasos, pues esta es una información que ustedes pues van a empezar o van a poder encontrar también en cómo generar esta conciencia o eh, esta educación, perdón, a nivel de inteligencia emocional. Pues digamos que explicar o dar pautas de cómo hacer en cada uno de los pasos es un poco complejo porque dentro de la conciencia emocional o cómo generar esa conciencia emocional, pues voy a tener 10.000, 20.000 actividades y cosas que puedo hacer. La regulación emocional, voy a tener también varias técnicas. Entonces, si digamos que yo les presento acá estas pautas generales y les comento un poco a qué hace referencia cada uno, pero también los invito a que ustedes como estudiantes, como pues a nivel personal, bien sea pues cada uno de ustedes, pero también en su rol que desempeñan como estudiantes, como padres, como cuidadores y como institución, puedan indagar un poco más de cómo promover y cómo hacer estas acciones para finalmente poder ejercer esto que es la educación emocional y que finalmente, como les decía, todo esto me va a llevar a generar una conciencia y el poder saber tomar decisiones y el poder decir, mira, gracias, sé que estoy pasando por un momento difícil, pero también soy consciente que el consumir alguna sustancia, más allá de generar un momento de felicidad momentánea, no me va a servir para nada. Entonces, prefiero no probarla y poder entrenar el decir no, ¿sí? Porque sé que estamos conscientes y sé en qué momento estoy tomando una decisión y no tomar una decisión impulsiva de decir, bueno, hagámosle, ¿cierto? Entonces, pues eso es todo por pues, la charla. Muchísimas gracias a ustedes y espero pues esta información haya sido útil
y pues de su agrado. Andrés, mil gracias. Muy interesante la charla. Creo que aprendí cositas y quedé sorprendida con otras tantas. Pero ese sorprenderme es como investigar un poquito más para poder también aportar a este tema, que igual es un riesgo psicosocial al que nos enfrentamos en el día a día y es mejor estar preparado, ¿no? Abrimos espacio de preguntas, tenemos 5 minutos para el espacio de preguntas. Ustedes pueden, por favor, poner en el chat la pregunta que tienen. Terminados los 5 minutos, sé que es muy poquito tiempo para todas las preguntas que quizás ustedes tengan. Voy a poner la encuesta de satisfacción para que por favor todos la diligenciemos. Recordemos que esta encuesta de satisfacción nos sirve como seguimiento a la participación en las escuelas de familia, que al final del año, como lo indicó nuestro señor rector, a principio de año, en nuestra primera escuela de familia, vamos a realizar o vamos a entregarles a los que participaron en todas las charlas un obsequio pues por su participación. Y al finalizar, pues ya le doy la palabra a nuestro señor rector Gerson David Jaramillo para que por favor culmine este espacio de escuela de familia. Entonces, yo vi una pregunta y voy a empezar leyendo esa, pero creo que hay hartas, o sea, hay hartos comentarios ya. Dios mío. Bueno, ¿hay más preguntas? ¿Alguien quiere, también si quieren abrir su micrófono y preguntar? Con mucho gusto. Ok, acá hay una... Perdón, Laura, acá buenos hay una... días. Hablas con Angélica Restrepo. Señora Angélica, buenos días. Qué pena, Laura. Es que yo quería, bueno, por el chat no puedo escribir ni me deja ingresar. Pues yo estoy desde mi celular, pero no me deja. Tranquila. Cuéntanos cuál es la pregunta que tienes. Bueno, aquí hay una pregunta, es ¿cómo diferenciamos muchos de estos factores? Eso lo preguntó el señor David Hernández. Bueno, papá, mamá, el estudiante David Hernández, cuando estabas haciendo cuando estabas explicando los factores, y la pregunta es ¿cómo diferenciamos muchos de estos factores con los cambios en la adolescencia? Okay. Bueno, aquí hay algo interesante y es que si bien, y muy buena esa pregunta, si bien nosotros dentro de la adolescencia podemos evidenciar muchos de estos cambios, es decir, el hecho de que me aíslo, de que me molesta como adolescente que me pregunten cosas y me pongo irritable y me pongo quizá agresivo. ¿Qué sucede? Y es, ustedes no me dejarán mentir en el hecho de, si bien mi hijo puede estar todos los días, yo le pregunto del colegio y llega y me dice, ay, no, bien, sí, me fue súper bien, y se ponen irritables, en momentos importantes su estado de ánimo cambia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener el adolescente más rebelde del mundo, pero el día que está de cumpleaños y yo le doy un regalo, él se pone feliz. ¿Cierto? O el día que, no sé, si mi hijo es de Millonarios, es de Nacional, es de Santa Fe, y su equipo gana, él se va a poner feliz y se pone muy eufórico, porque la adolescencia lo que hace es generar estallidos emocionales. Entonces, o lo voy a tener muy triste o lo voy a tener muy feliz. Pero en particular, con todo lo que es el consumo de sustancias y con estos cambios que yo les estaba diciendo, por ejemplo, a nivel emocional, hace que mi hijo pueda ganar el baloto, pero no se va a poner feliz. Yo le voy a celebrar el cumpleaños, pero no se va a poner feliz. Puede Millonarios ganar la Estrella, Santa Fe, Cali, Medellín y no se va a poner feliz, ¿cierto? Entonces, una de las pautas, ¿cuál es?
y es: la adolescencia sí me genera cambios y muchas veces son cambios muy similares entre lo comportamental, pero ¿cuál es la relación? Y es que el consumo de sustancias hace que los cambios sean mucho más tanto estables, por decirlo así, o sea, como que sean más en el tiempo. ¿Mm? En cambio, la adolescencia hace que sean más inestables. Entonces puede ser feliz, puede ser muy triste, puede ser muy agresivo. Lo que es el consumo de sustancias hace que ese mal genio permanezca durante mucho más tiempo. O sea, esos cambios suelen ser más estables y no tan volátiles como lo que es la adolescencia. Listo. Hay otra pregunta y es, ¿cómo podemos detectar entornos peligrosos o que inviten a consumir drogas? Esa es una, es una pregunta pues difícil Sí. de responder. ¿En qué sentido? Un entorno, digamos que no me quiero poner acá quizá un poco paranoico, pero un entorno peligroso es todo, ¿sí? Como nos dimos cuenta, tanto mi familia, porque puede que la sobrina o el hijo de mi cuñada o el novio de la hermana pueda consumir sustancias, como pueda que en el colegio se presente, como pueda que él mismo lo busque, ¿sí? Un entorno peligroso puede ser mucho, pero ¿qué sí va a ser un factor de riesgo? Y es lo que hablábamos con el tema, y por eso digamos que orientamos con la institución como la charla frente a esto, y es más allá, porque lo que les digo, un entorno peligroso puede ser todo. Lo que sí necesito es poder promover el hecho de cómo yo afronto ese entorno peligroso. Cómo yo a través de la toma de decisiones, cómo yo a través de esa inteligencia emocional, el saber decir no cuando se me enfrentan ciertas situaciones, puedo empezar a hacer como el pare a esas situaciones. Por lo que te digo, pues, y más, vuelvo y digo, sin ponerme como trágico, pero y más en nuestro contexto colombiano, un entorno peligroso es todo. Entonces, esa pregunta es como un poco difícil de responder. Bueno, no veo más preguntas, veo es mucho agradecimiento y yo les agradezco a ustedes muchísimo más la participación en estas actividades. En el chat